Los objetivos son entender por qué el bucle for no se usa y ahora lo que hacemos es multiplicaciones, interpretar la organización de datos para la red neuronal y comprender cómo se computa el producto punto. El producto punto, para los que no lo sepan, es una forma de multiplicar dos matrices. Que en sí lo vamos a hablar después, pero si yo tengo una matriz A y una matriz B, el producto punto, A por B se va a escribir así, puedo no tener el punto, y lo único que va a hacer es multiplicar A por B. No lo vamos a multiplicar así de sencillo, o sea, no es que si tengo matrices no es tan fácil multiplicarlas, así que hay una lógica detrás de cómo se computa y eso es lo que vamos a ver hoy junto con por qué este producto punto va a ser mejor que el bucle for a la hora de hacer computaciones dentro de la red neuronal. Entonces, ya al principio tenemos que ver qué es vectorizar. Vectorizar los datos refiere a meter todos los datos en matrices y a tener los datos lo mayormente agrupados en simplemente una regla. Antes nosotros teníamos todo un dataset, ¿no? Teníamos un dataset X que tenía longitud M y que para un XY, o sea, para un ejemplo de X, lo que yo tenía era un vector. Este vector X en sí refería a que para un ejemplo de entrenamiento yo podía tener varios rasgos. Si volvemos al ejemplo de la casa podía tener tamaño, podía tener cantidad de escuelas vecinas, cantidad de casas vecinas y la seguridad, que la podemos poner como un 0 o 1 si era bueno o malo. El punto es que para cada ejemplo de entrenamiento, que va a ser un vector, de mi matriz X, que es todo mi dataset, voy a tener una longitud N, no M. N va a referir a la cantidad de rasgos que tiene un ejemplo de entrenamiento. Entonces, en este caso, N va a ser igual a 4. Y esto se va a respetar en todo el dataset, porque todos los ejemplos de entrenamiento van a tener un valor de tamaño, un valor de casas vecinas, un valor de escuelas vecinas y un valor de seguridad. Esto se respeta para todo el dataset. Entonces, lo que pasa es que vamos a reformular todo esto como una matriz. Esta matriz va a ser la siguiente. Puede tener una matriz que tenga longitud M y altura N. Entonces, ¿esto qué me dice? Esto me dice que lo que ahora voy a hacer es agrupar todos mis ejemplos de entrenamiento de forma vertical. Entonces, acá voy a tener lo que sería X1 y lo voy a tener de forma vertical. X2, vertical. Así sigo hasta XM, que es el último ejemplo de entrenamiento, y todos se agrupan de forma vertical. Porque todos tienen N rasgos. ¿Hasta acá me siguen? De cómo... Si yo quiero apelar a simplemente un dato en sí, que sería, por ejemplo, ir a un ejemplo de entrenamiento y a uno de sus rasgos, lo escribo como X, M, N, ¿no? Entonces acá tengo N, es el rasgo, tamaño de la casa, seguridad, vecinos, y M, que va a ser el número de ejemplo de entrenamiento. Perdón, M no. Esto es, discúlpenme, no es M y N porque, bueno, si pongo M y N me estaría refiriendo, ¿estamos todos de acuerdo? Al último dato, ¿no? Porque me voy al último ejemplo y a su último rasgo. Hasta ahí me siguen, ¿no? Para referirme a un dato cualquiera, lo que hago, discúlpenme, es, me refiero a I y J. Estos van a ser subíndices. Esto es como cuando en Python pongo los corchetes. Entonces, acá voy a estar refiriendo a
X, corchete Y, corchete J. Esto como que está dentro de un for, ¿no? Entonces puedo poner for I, M, for I, N, y podría ir e iterar para cada ejemplo de entrenamiento y para cada rasgo dentro de ese ejemplo de entrenamiento. Simplemente, bueno, cómo organizo los datos de entrada a las series. Después voy a tener que organizar también las W. ¿Por qué? Porque ahora ya no voy a tener una cantidad de W pequeña. No voy a tener solo un vector de W. Antes, ¿qué pasaba? Antes yo tenía mis W, que mis W, como estaba en una regresión lineal o regresión logística, lo único que hacía era agruparlas dentro de un vector. Entonces tenía la W1 que le correspondía a N1, o sea, al rasgo 1, W2 que le corresponde al segundo rasgo, y así hasta WN. Se entiende que voy a tener una W para cada rasgo, ¿se acuerdan, no? A cada rasgo de X le asigno una W, y después, bueno, obviamente le sumo el B. El bias era un número, ¿se acuerdan? Era un escalar. No tengo varios bias, porque si tuviese varios es lo mismo que agruparlos en todos. Si tengo 5 sumas diferentes, lo meto todo en uno. Entonces era redundante poner más de un bias. Y no sería de nada. Entonces, ahora como voy a tener varias neuronas, y cada neurona tiene sus Ws, y cada neurona tiene sus bias, lo que voy a tener que hacer es agrupar todas las W de una capa en una matriz. Entonces, las W por defecto van a estar agrupadas de forma vertical. Entonces, lo que voy a tener yo sería la W1, W2 y W3. Por defecto las W las agruparía así. Pero yo necesito que las W se agrupen de forma horizontal. O sea que esto pase a estar así. Me importa ahora sí, y si recuerdan cuando trabajamos con arreglos, que esto esté vertical o que esto esté horizontal. Entonces, si yo llamo a W al arreglo que es vertical, WT, el transpose, cuando lo doy vuelta, cuando invierto las dimensiones, va a ser el horizontal. Hasta ahí me siguen, ¿no? Bueno, como vimos en la clase pasada, una red neuronal lo que tiene son capas y neuronas. Entonces, en una capa yo puedo tener varias neuronas. Tengo una neurona acá y otra acá. Esta capa tiene 3 neuronas. Cada una de estas neuronas va a tener que tener sus propios pesos. Como vimos, cada una de estas neuronas va a aprender su propia W y D. Entonces, ¿qué pasa? Esta neurona, que va a ser la neurona 3, va a tener su propia W, entonces lo voy a poner como W sub 3. Esta, la neurona 2, va a tener a las W sub 1. Y esta es la primera neurona, va a tener a W sub 1. W sub 1 es un vector, W sub 2 es un vector, y W es un vector. Lo que yo necesito es agrupar todos estos vectores en una sola matriz, cosa de que no hace falta que yo itere por cada neurona, sino que lo meto todo en una matriz, así puedo hacer la multiplicación. ¿Se entiende por qué lo necesito meter en una matriz y no en un for? Para hacerlo todo en una. Entonces, estos Ws, que técnicamente originalmente están en vertical, lo que yo hago es las agrupo de forma horizontal. Esto va a tener más sentido cuando lo vamos más adelante, pero por ahora, créanme que las necesitamos que estén en horizontal, entonces tengo acá la W1, que corresponde a esta W, W2, transpose, o sea, la tengo que invertir, W3. Estas W técnicamente, por defecto, están todas en formato vertical, y yo las paso a horizontal porque así las necesito. Entonces, si nos damos cuenta, las dimensiones que puede tener son acá la cantidad de la longitud de las W lo va a determinar la cantidad de rasgos, ¿o no? Porque cada una de estas W va a tener una longitud igual a N, porque se le asigna una W a cada uno de los rasgos, ¿o no?
Entonces, para generalizar, lo que yo digo es que tengo una longitud n, L menos 1. L refiere a el número de capas. Entonces, si bien recuerdan, esta capa, perdón, lo que tiene es antes otra capa, ¿no? Entonces, o bueno, puede tenerlo de otra capa. Pero digamos que tiene antes otra capa. Una capa de 2 neuronas. Esta capa de 2 neuronas tiene NL. Acá NL es igual a 2. O sea, la cantidad de neuronas es igual a 2. Y acá NL es igual a 3. La cantidad de neuronas es igual a 3. NL refiere a la cantidad de neuronas en la capa N, ¿no? Entonces, acá tengo 2, acá tengo 3. Yo necesito saber la cantidad de neuronas de la capa previa, porque eso me va a determinar cuántas cosas le entra a cada neurona. Fíjense, a esta neurona le van a entrar 2 cosas, a esta también, y a esta también. Entonces, si se dan cuenta, podemos generalizar y decimos, la cantidad de neuronas de la capa previa va a determinar la longitud de mi matriz W. Esto lo voy a llamar W de la capa L. O sea, para una capa L, los pesos, las W van a estar organizadas de esta forma, en la que tengo de forma horizontal la longitud de la capa previa, o sea, si tenía 2 neuronas, acá va a haber 2, y si acá tenía, por ejemplo, X, acá voy a tener N. X lo podemos ver también como si fuesen casi neuronas, en el sentido de que las X, por más de que no sean neuronas, sí que son un arreglo, y la cantidad de conexiones que van a dibujar es igual a N. ¿Esto lo entienden? Porque si tengo N rasgos, a una neurona le van a entrar N conexiones. Y después lo que tengo es una altura. Esta altura va a ser igual a NL, la cantidad de neuronas que tengo en la capa actual. ¿Por qué? Tengo 3 neuronas. Y estos son los pesos de cada una de esas neuronas. Entonces, hasta ahí no hice nada raro, ¿sí? Lo único que hice fue decirles que tengo los pesos de cada una de estas neuronas. A cada una de estas neuronas me va a entrar NN-1 conexiones. 2, 2, 2, a todas por igual. Lo que hago es, las pongo todas en horizontal porque por defecto están en vertical. Y finalmente las agrupo de forma que las tenga a todas las neuronas, a todos los pesos de mi capa. Cosa que tengo los pesos de W de la neurona 1, de la neurona 2 y de la neurona 3. Con Z puedo hacer casi lo mismo. ¿Qué pasa? Z, si recordamos, era W, X más B. O era W, A más B. Donde A era lo que había sacado la capa previa, ¿no? O sea, las salidas de esta capa iban a ser las entradas de esta otra. A eso refiere el AL-1. O sea, para una capa L, lo que yo hago es, uso los pesos de la capa L, uso las W, las multiplico por las entradas, que vendrían a ser las activaciones de la capa previa, y le sumo las B. Por las dudas, por si se olvidaron, cada una de estas neuronas tiene su B. Entonces, a todo esto le tengo que sumar las B, que era el bias. ¿Qué pasa? Que yo cuando haga toda esta multiplicación me va a devolver simplemente un vector que tenga esta longitud. O sea, piénsenlo. Si cada una de estas neuronas, ¿no?, hace una multiplicación, recuerdan que lo que tengo que hacer es multiplicar por cada uno, sumo todo eso que multipliqué y después le sumo B. ¿Hasta ahí se acuerdan? Si no, lo vuelvo a escribir, no hay problema. Yo tenía AN-1 sería esto, ¿no? Y yo tendría WL, que es una matriz, pero ahora tomemos como que es un vector, ¿no? Volvamos al caso de la regresión lineal. Entonces WL va a ser un vector que tiene las mismas dimensiones que AN-1. O sea, si quiero multiplicar dos vectores, tienen que tener la misma longitud. No multiplico algo
de longitud 3 por algo de longitud 4. Me queda un dato en el aire. Entonces lo que yo hacía era multiplicaba a cada uno de estos por, o sea, a cada uno de los rasgos por su correspondiente peso, ¿o no? Y después lo que hacía era sumaba todo eso. Entonces, la multiplicación de AL-1 por WL me daba un número. Un número cualquiera. Pero estamos de acuerdo que me daba un número. No me daba otro vector. No es que yo multiplicaba cada uno de estos y me salía otro vector. Me salía un número. Yo multiplicaba cada uno de estos, lo sumaba y después le sumaba el bias. Después a este número le sumo el bias. Pero estamos todos de acuerdo que esto me devuelve un número, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si cada una de estas neuronas hace esto, lo que va a hacer es me va a devolver un número. Cada una de estas neuronas me va a devolver un número. ¿O no? Si cada una de las neuronas hace exactamente esto, con su propio peso, su propio bias, olvídense por ahora de la matriz, me va a devolver simplemente un número. Pero pará, ¿qué pasa? Tengo muchas neuronas, entonces no devuelvo un número. Devuelvo muchos números ahora. Entonces devuelvo un vector de números. Entonces, por eso es que ZL, o sea, la Z, que no es la activación, es el paso previo a la activación, de una capa L va a ser una matriz. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, voy a tener una longitud M, o sea, voy a tener M ejemplos de entrenamiento, o sea, voy a repetir esto de la multiplicación para todos mis ejemplos de entrenamiento. Entonces, esta matriz ZL va a tener longitud N, cosa de que para todos mis ejemplos de entrenamiento hago el mismo proceso, porque esta notación es simplemente si quisiese hacer una vez, ¿no? Piénsenlo. Yo acá tengo AL-1, ¿no? AL-1, ¿dónde salió? De acá. Y este, ¿de dónde salió? De acá, de que yo le entrase con X. Con X vector. No o sea, le puedo entrar con una matriz, que es lo que vamos a hacer después, pero por ahora le entro con un vector. Cosa que le entro con un ejemplo de entrenamiento. No le entré con todos los datos de una, ¿no? Entonces tengo que repetir estas multiplicaciones y esta suma para cada ejemplo de entrenamiento. Cosa de que me queda una matriz de longitud M, porque lo repetí para todos los ejemplos de entrenamiento. Y después, esto sería, por ejemplo, Z1, que va a estar en vertical, Z2, que va a estar también en vertical, y así sigo hasta Zm, que va a estar también en vertical, obviamente. Y esto, lo que va a pasar es que, como yo tengo NL neuronas, o sea, tengo la cantidad de neuronas de su misma capa, para cada ejemplo de entrenamiento voy a tener estas mismas salidas, ¿no? Cada una de estas neuronas va a tener su salida. Esta va a tener su salida, esta va a tener su salida y esta va a tener su salida. El punto es que tengo un vector de longitud 3, porque tengo 3 neuronas. Sería un error grave sumar lo que saquen estas 3. Si yo sumase lo que estas 3 neuronas sacan, para eso pongo solo una neurona. ¿Me explico? Si yo termino sumando lo que sacan estas 3, como simplemente me va a dar un número, y después se lo envío a la capa que sigue, y eso también va a sacar solo un número, sería simplemente más fácil meter todas esas neuronas de a una sola, cosa de que, ¿para qué me molestaría en poner muchas neuronas? Y además, piénsenlo, si solo tengo una neurona por capa, y se le mando a la capa siguiente, ¿no sería simplemente más fácil hacer solo una neurona y que haga todas las multiplicaciones? Si al final solo voy a estar mandando un número y multiplicándolo y sumando. Entonces, no tiene gracia que simplemente sacamos un número. Por lo tanto, saca un vector. Este vector va a tener longitud NL. O sea, va a tener la longitud igual a la cantidad de neuronas que tiene esa capa L. Por eso es que esto tiene altura NL. Porque tiene una altura, o sea, cada uno de mis Z va a ser técnicamente un vector que tenga longitud igual al número de neuronas que tengo en la capa. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Después tengo, bueno, las Y
muy fácil. Como las seguidas simplemente son valores escalares, ¿se acuerdan? Si, por ejemplo, las seguidas pueden ser valores entre 0 y 1, si es que estaba hablando, bueno, valores de 0 y 1, o sea, es 0 o 1, de que era un problema de clasificación, o podía ser cualquier número que pertenecía a los reales. Si es que estamos hablando de regresión, ¿no? Podía ser un número cualquiera, o podía ser un número C, o podía ser simplemente 0 o 1, si era clasificación o regresión lineal. Esto sería regresión logística, regresión lineal. Entonces, no hace falta creo que indague mucho, pero como solo es un número la predicción, lo único que hago es abrir todas las predicciones en un vector. O sea que tengo desde la primera. Perdón, estoy hablando de predicción, no son predicciones, son los datos reales. Tengo el primer dato real que corresponde al primer ejemplo de entrenamiento, hasta el último dato que es el M. Termina el dataset, terminan mis datos reales. No voy a tener Y de lo que no tenga entradas. Bueno, puede que sí, pero sería. Finalmente tengo los bias, que los bias, simplemente como tengo estas, espero que se les haga sencillo, pero como tengo uno por cada neurona, lo único que hago es los agrupo todos dentro de un vector. Piénsenlo. A ver. Los W tenía un vector por cada neurona, ¿o no? A cada neurona se le asigna su W, que es un vector, y ese W va a tener longitud igual al número de rasgos. Porque a cada rasgo se le asigna una W. El bias, sin embargo, era solo un número. Entonces lo que hago es simplemente agrupo todos los bias de la capa L en un vector vertical que tiene el bias de la neurona 1, el bias de la 2 y así hasta el bias de la última neurona de la capa. Cosa de que tengo un vector de altura NL de longitud 1, que es un vector, no es una matriz. ¿Ahí me siguieron cómo están organizados todos los datos? Si no entienden todavía la computación, no hay problema con esto, en la multiplicación no hay problema porque lo vamos a ver más adelante con lo que sería la propagación delantera, que es cómo los datos se van propagando en la red neuronal. Pero por ahora, si se quedan con este concepto de cómo organizo las cosas, es útil. Y ahora lo que vamos a ver es el producto punto. El producto punto es una operación matemática que, bueno, como les había dicho al principio, lo que me deja hacer es multiplicar dos matrices. Ahí en el pizarrón, bueno, en el PowerPoint se ven algunos ejemplos de producto punto, pero ya explico cómo funciona. El producto punto en sí lo que hace es, yo tengo dos matrices, ¿no? Pueden ser también vectores. Piensen en el vector como una matriz que tiene solo una dimensión. Entonces, acá, por ejemplo, lo empecé a hacer con vectores. Entonces tengo el vector 2, 1, que es horizontal, y lo multiplico por el vector 3, 4, que es un vector vertical. Lo que pasa es que los elementos se van, así, por así decirlo, agrupando. Entonces, ¿qué pasa? Yo agrupo el 2 por 3, hago 2 por 3 y 1 por 4. Entonces, lo que hago simplemente es, el elemento en la posición 0, 0, acá, sería la posición 0, 0, va multiplicado con el de la posición 0, 0 allá. Este. Bueno, primer elemento con primer elemento. Mi segundo elemento, elemento de la posición 0, 1 de este vector, 0, 1, segundo elemento, va a ir multiplicado por el elemento 1, 0. Recuerden que este es un vector vertical, cosa de que no me moví en columnas, me moví en filas. Entonces, aumenté el número de filas, no aumenté el número de columnas. El punto es que lo que yo voy a hacer es agrupando estos números y después sumo todo eso que hice. Entonces, si yo lo llevo al caso de una matriz, por ejemplo, yo puedo hacer esta matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por un vector vertical menos 1, 0 y 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que yo hago es, a esta matriz lo que voy a hacer es multiplicar por este vector a cada una de sus filas. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos 1 por 1, 0 por 2, 3 por 1. No, desmiento.
lo que voy a hacer es multiplicarlo verticalmente. Cosa que tengo menos 1 por 1, 0 por 4, 1 por 7. Ahí está. Y eso me va a dar un elemento del vector resultante. O sea, voy a hacer menos 1 por 1, 0 por 4 y el 1 por 7. Cosa que yo tengo una matriz así, la multiplico con un vector así. Y lo que voy a obtener como resultado es un vector así. ¿Por qué? Porque me voy a mover, por así decirlo, en columnas de la matriz, y cada vez que me muevo una columna voy a generar un elemento nuevo. O sea, yo hago este vector por este vector, y este vector por, bueno, ese vector, y ese es el primer elemento. No lo sumo con el siguiente que va a ser este vector por este vector. Este vector se mantiene siempre igual, ¿no? Porque es el que multiplica. Ese va a ser el segundo elemento. Tercer elemento. Este vector por este vector. Ya está. Me disculpo por los colores. No lo corregí en su momento. Pero la idea es que esto es todo el mismo color, esto es todo el mismo color y esto es todo el mismo color. Cosa de que cuando yo haga el segundo punto, voy a ir moviéndome de colores, ¿no? Entonces, el 1, 4 y 7 tendrían que estar del mismo color. Serían todos los colores. Eso me diría más o menos que cuando yo lo multiplique por el vector, eso me va a generar un elemento. Y que está en diferente color me diría que va a generar otro elemento. Leer los colores es una ayuda visual. La computadora no, obviamente no segmenta los colores. Lo único que hace es se mueve por filas. ¿Qué pasa? El producto punto lo puedo hacer ahora entre matrices, y acá es cuando de verdad tiene sentido. Yo tengo una matriz 3 por 2, por ejemplo, la de A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Y la puedo multiplicar por otra matriz, H, I, J, K, L, M. Y como ayuda, si no tienen que hacer la computación ustedes, lo único que sí se tienen que acordar, que esto, si se acuerdan de memoria, les va a ayudar un montón, es que cuando yo multiplico una matriz de dimensión 3 por 2 por una matriz de dimensiones 2 por 3, lo único que tengo que hacer yo es hacer que coincidan esas dimensiones. Si que quiero tener un resultado. O sea, 3 por 2 y 2 por 3. Lo único que tengo que hacer yo es que coincidan esta dimensión. O sea, la dimensión del número de columnas de la primera matriz debería ser igual a la dimensión del número de filas de la segunda matriz. Y esto, por así decirlo, me haría que estos dos se cancelen. Y yo como resultado tengo una matriz 3 por 2. Sí, eso es que horizontal. Ahí era un horizontal de tecnología. ¿Acá? Dale. Mira, ahí lo hacemos. Es el primer vector. ¿De qué dimensiones tiene? En forma de matriz, digamos. O sea, tiene dos dimensiones. Una es 1 y la otra, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene? ¿Cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene? 2 filas y una columna, ¿no? Entonces, eso es un vector, va a una matriz 2 por 1, ¿o no? ¿Y el otro cuántas dimensiones tiene? 3 filas. No, es solo un vector para. Este estamos hablando, ¿no? El rojo. Sí, el rojo. Sí, el rojo sí. Sí, tiene filas. El rojo tiene 3 filas. Sí. Mira, si lo damos acá, ¿cuántas filas tiene el rojo? Está vertical. O sea, esto sería una columna. Yo miraba. ¿Cómo lo veía? Listo. No lo puedes salir, no sería eso. Esto es un arreglo, ¿no? Sí. Es un NumPy array, yo lo hago. Entonces, le digo, lt.array, y cuando llamo a la función .j, me va a devolver 2, no, sí, 2, 1.
2 filas, una columna. Es una fila con dos. No, es una columna con 2 filas. Y si haces una fila con 2 columnas, es amarillo. No tiene nada que ver entonces con listas. No, justamente por eso lo trabajamos con arreglos. Las listas, lo que yo podría hacer es, esta dentro de esta dentro de esta le paso por dentro. Podría hacer cualquier cosa si son listas. Ni necesito que respete las dimensiones. Pero las listas no me posibilitan hacer esto de producto punto. Porque como las funciones con listas son para, no es tanto para operar matemáticamente, lo que yo hago es usar esto, que son arreglos ya, propiamente dichos, para almacenar los datos. Y ahora sí de tener que mantener una estructura. O sea, a lo que quería llegar era que el primer vector lo que tiene es 2 columnas y una fila. Y el segundo tiene 2 filas y una columna. Entonces lo que tengo es un 1 por 2 y lo multiplico por un 2 por 1. Con lo que le acabo de enseñar, ustedes pueden hacer que el 2 se cancela con el 2 y me queda 1 por 1. O sea, el elemento resultante es una matriz, 1 por 1 es un elemento. ¿Hasta ahí me siguen? Lo seguimos la clase que viene porque se hizo un poco larga la explicación de cómo organizo los datos, así que nada. Lo único que quiero es que me hayan dicho al menos que entendieron cómo organizo los datos. O sea, cómo lo meto todo en matrices. La multiplicación todavía no importa. Ok.